¿Alguna vez sentiste que por más horas baile que acumularas, te aburrías de hacer solo pasos o no podías profundizar en tu abrazo? ¿Cómo transformar el tango cambiando la intención? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y hoy te quiero compartir un tema más intenso que una mirada de tu pareja cuando te olvidaste tu fecha de cumpleaños. Y me estoy refiriendo a cómo transformar el tango cambiando la intención, cómo ofrecerle a tu baile la posibilidad de volverlo más intenso o al menos diferente con la simple aplicación de esa sustancia inmaterial pero real que llamamos intención. Porque lo cierto es que cuando uno empieza a bailar tango, suele pensar que la técnica, los pasos y la precisión son lo más importante. Y no voy a negar que lo son. Hay que aprender a mover el cuerpo, a atender al ritmo y a dominar el compás entre tantas cosas. Pero, ¿de qué sirve el baile técnicamente perfecto y el abrazo bien establecido si te quedas en la superficie? Digo, ¿qué pasa cuando el tango solo se trata de moverse sin alma? Y aquí es donde nos encontramos en una búsqueda más profunda, donde entran en juego esa especie de magia, esa chispa que no se puede enseñar en un manual y que tiene que ver con la intención, con el qué querés poner en cada paso, en cada movimiento y en cada silencio. A ver, si me permitís, te voy a contar algo que quizás te resuene mucho. Cuando uno empieza a bailar, muchas veces lo hace con la cabeza puesta en que no se note el error, en que el pie caiga en un lugar exacto y en que el abrazo sea firme o contenedor, pero no tenso. Toda una serie de elementos que forman parte del proceso y que no lo vamos a discutir. Pero después, cuando uno se empieza a soltar, cuando deja de pensar tanto en el cómo, empieza a sentir que quiere comunicar. Y ahí es cuando todo cambia, porque el tango, en definitiva, no trata solo de pasos coordinados, sino de una manera de estar presente, de conectar con la persona que abrazás y sobre todo de transmitir algo que va mucho más allá de lo que el cuerpo puede mostrar. Y esa conexión, esa comunicación profunda, se logra principalmente con la intención. Entonces todo lo que le dije al oído mientras bailaba no sirvió de nada. Ahora, si me preguntaras cómo se aplica la intención, podría respondértelo más claramente en una clase privada, pero en función de ayudar, aquí podría decirte que la intención es como una fuerza invisible que impulsa cada movimiento y que le da sentido a lo que hacemos. Es como cuando hablas con alguien que significa algo para vos y sin decir mucho le transmitís que estás allí, que lo escuchás y que te importa. Y es lo mismo que pasa en el tango. Cuando bailás con intención, no solo estás haciendo los pasos correctos, sino que estás poniendo en cada figura y en cada silencio una voluntad, un deseo y una historia que querés contar. Y acá posiblemente digas, Gustavo, pero si cambio solo la intención, ¿no dejaré de ser yo con todos mis movimientos? ¿Con todos los movimientos que suelo usar? y la verdad es que no, eso no ocurre. Al contrario, cuando uno empieza a poner más atención en qué quiere comunicar, en qué quiere sentir y en qué quiere transmitir, tus mismos pasos cobran otro significado, se vuelven más personales, más auténticos y más tuyos, porque el movimiento ya no es solo mecánico, sino que está impregnado de esa intención que es el espíritu de tu espíritu. Por ejemplo, para ser más claro, imagínate a un bailarín que en lugar de simplemente hacer un giro, decide girar, pero con la intención de mostrar una sensación de libertad, de dejarse llevar y de confiar en el otro. Ese giro, que podría parecer simple, de repente se transforma en un acto de entrega, en una declaración de confianza. ¿Y qué verías allí? Verías que la intención cambia la percepción del movimiento e incluso lo llena de significado. Verías algo que se siente y se transmite.
como cuando una cantante canta con ganas de decir algo importante, y no solo porque tiene buena voz, sino porque realmente quiere que el otro escuche y entienda. Todo muy lindo, pero cuando yo le canto a mi pareja mientras bailamos, me dice, Para cantar, ya está el cantor de la orquesta. qué frustrante, ¿no? Y esto pasa en la milonga, porque el tango no trata solo de hacer las cosas, sino de poner en ellas una intención genuina. Cuando uno baila solo por cumplir, por no perder el paso, por hacer lo correcto, pierde la oportunidad de conectar, de sentir y de ser auténtico. Pero cuando uno baila con la intención de mostrar lo que lleva adentro, de compartir un momento de verdad, entonces ahí sí, todo se vuelve más profundo y más intenso. La diferencia está en esa chispa invisible que hace que cada movimiento tenga un significado personal, que cada silencio hable por sí solo y que hasta cada mirada refleje algo sincero. Es como cuando hablas con alguien que realmente quiere entenderte en lugar de simplemente esperar a que termine de hablar para contestarle. Quiero decir, en el tango, la intención transforma el acto de bailar en un acto de presencia plena, en una declaración de quién sos en ese instante. Y es un concepto casi filosófico, porque cuando vivimos con intención, dejamos de ser actores de un escenario para empezar a ser protagonistas de nuestra propia historia con todo lo que eso implica. Y te digo algo más que quizás te saque una sonrisa. A veces en la milonga la intención puede ser tan simple como decidir que hoy, en ese momento, vas a escuchar con atención, que vas a estar presente sin distraerte con otras cosas, porque en realidad la intención no siempre tiene que ser algo grandilocuente. A veces basta con querer estar ahí, con querer escuchar y querer sentir. Y ese pequeño acto de presencia ya te cambia toda la historia. La historia me la cambian en la milonga cuando la presencia no está. Pero permitime que te cuente algo que seguramente te va a hacer pensar. Cuando una pareja empieza a bailar y uno de los dos cambia su intención en vez de solo seguir el paso del otro, esa pareja empieza a crear un diálogo diferente, no solo con los pasos, sino con el abrazo, con la respiración y con ese silencio que habla más de 1000 palabras. Y allí está la magia, porque en el fondo el tango es un diálogo entre dos personas. No, entre dos almas que se encuentran y se entienden sin necesidad de palabras. Y no descarto que alguien asocie este tema con la vida, porque para todo lo que queremos hacer, para todo lo que amamos o deseamos realmente, debemos poner intención. Tenemos que estar presentes, saber escuchar y comunicar desde el corazón. Y en este punto quiero que reflexionemos juntos, porque en definitiva el tango nos enseña algo muy profundo, y es que vivir con intención, vivir con presencia, escuchar con atención y ser honestos con lo que somos y sentimos nos permite bailar con más verdad y comprender que el baile de tango, en un sentido profundo y maduro, no es solo un conjunto de pasos, sino una historia que nos contamos cada día en cada abrazo. Si a propósito querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, cuando las intenciones son claras, el baile se establece con mayor confianza y fluidez, sobre todo considerando que el cambio no siempre requiere de grandes revoluciones. A veces basta con ajustar alguna cosa en nuestra manera de sentir para que podamos conectarnos a otro nivel, porque esa intención, esa voluntad sincera de estar presentes, de escuchar, de conectar, transforma todo. Y en esa transformación, en ese pequeño gran acto de querer entender y ser entendido, podemos encontrar la verdadera magia del tango, porque de lo que estamos hablando es de
cómo mantener una presencia consciente al abrazar, cómo mantener una escucha activa que reditúe en esa honestidad para con uno mismo y con el otro, porque eso es lo que dará sentido a tu tango. Intentar ser auténtico, intentar parecerte a la mejor imagen que tenés de vos mismo y poner la verdad en cada movimiento. Y si lograras bailar y vivir desde esa intención, quizás, solo quizás, el mundo que te rodee también cambie un poquito para mejor. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.